Santiago está a punto de entrar en el quirófano para extirparse un tumor cerebral que le detectaron y que corresponde al desarrollo de una metástasis. Su mujer, Luz, le acompaña. Santiago, ya ha llegado el momento de que pase al quirófano, pero no puede entrar con la mochila con el meteorito. Toma. Recuerda, no lo sueltes. Y quédate lo más cerca posible del quirófano. De su energía depende el éxito de la operación. El cirujano informa a Luz, la mujer de Santiago, de que la operación ha sido un éxito. Le han conseguido extirpar el tumor cerebral a su marido. Alicia Martínez viene al hospital acompañada de su madre porque lleva varios días sin parar de vomitar. Señorita, perdone, ¿un baño, por favor? Sí, ahí lo tiene. Gracias. Llevo varios días vomitando y no sé por qué. Y me duele mucho el estómago y la cabeza. Comer no come absolutamente nada y ha perdido ya muchos kilos. Sí como, mamá. Pero que es que todo lo que como lo vomito y pues no me apetece comer. Es que está convencida de que tengo anorexia. Hombre, hija, es que está claro, vómito sin comer. Solo que es que no me cree. A ver si a usted le cree y se lo demuestra. Como me imaginaba, debido a los vómitos reiterados, existe un desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Eso qué quiere decir? Que prefiero que te quedes ingresada para reponer esos iones. Bueno, ¿qué tal se encuentra? Me encuentro mejor que nunca. Santiago está a la espera de empezar con la quimio. Le han puesto una sonda vesical para hacer sus cosas y, bueno, la verdad es que ha aparecido con un... Doctora, me gustaría que me explicase algo, si puede. Sí. ¿Por qué la orina tiene un color completamente morado? ¿Ha tomado algún medicamento aparte de lo que le estamos dando aquí? No. ¿Algún producto natural, del herbolario? No. Solo los analgésicos y los antibióticos que le pusieron tras la operación. Pues es raro porque no había visto una orina así en mi vida. ¿Qué ocurre, doctora? Que el meteorito me está curando. Está sacando todo lo malo que tengo dentro. Santiago, lo que realmente le va a curar es la quimioterapia. No pienso someterme a quimioterapia, no, ni a ninguno de esos tratamientos infalibles. Que no. ¿Te acuerdas del paciente del meteorito? ¿Qué meteorito? Sí, el paciente que te dije que se agarraba a una roca como si eso le fuera a curar. Ah, sí. Bueno, pues sí me ha enseñado su bolsa de orina porque lleva una sonda vesical y es morada. Y dice que es morada porque el meteorito le está curando. ¿Cómo es ese meteorito? Es una roca de ese tamaño, arcillosa, irregular, marrón. No es una roca normal. Yo creo que lo he visto, ese meteorito. Era de una paciente mía que se lo encontró en una granja. Pero no es un meteorito, es una caca de vaca. Bueno, traigo los resultados de las pruebas y parece que todo está dentro de los parámetros normales. Bueno, doctor, pero el caso es que algo tiene. ¿No será que lo suyo es más psicológico? Mamá, ¿puedes confiar en mí? Pero que no se trata de confiar, Alicia, que puede que tengas anorexia y ni tú misma lo sepas. Mamá, es que siempre estás con el temita de la anorexia. Es que parece que quieres que es anoréxica. Pero, Alicia, que soy tu madre. ¿Cómo voy a querer yo que tengas anorexia, Alicia? Soy tu madre y una... Ya. Hola. Hola. ¿Puedo? Sí. ¿Qué tal estás? Bueno, pues cuando se va mi madre me encuentro mejor. Ya, me imagino. Escucha, quiero ir al grano. Necesito que pienses algún detalle que se te haya podido olvidar, ¿vale? Para poder hacer un diagnóstico, porque por lo que tenemos ahora... Es que ya te he contado todo. Ya. Alicia, escúchame. Que sepas que lo que me cuentes a mí no saldrá de esta habitación. ¿Seguro? Seguro. ¿Me puedes intentar contar un poquito mejor lo de las pinturitas? Mi madre es inaguantable. La tuya y la de todos. Pero al final, ¿qué pasa con ellas? Que se las quiere, ¿o no? Sí. Bueno, pero a nadie, ¿eh? ¿Que no? Pues nunca he dejado de pintar grafitis. Fíjate que lo he sospechado. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Por la mancha de pintura en la mochila. ¿Dónde? Ahí, a la derecha. Ahí, ¿la ves? No. Alicia, que es broma, ¿eh? Ya veo que quieres guardar bien tu secreto. Sí. Mira. ¿Qué es esto? Espera. Pero no me digas que tú eres Ali 98. Perdón. Sí. Me encantan tus grafitis. ¿De verdad? Están por toda la ciudad. Sí. Me parecen geniales, de verdad. Oye, pero... ¿es lo que me está haciendo vomitar? Pues hombre, habría sido perfecto que me lo contaras antes. Pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Por ser Ali 98, te prometo que vamos a encontrar una solución.
Vale. Bueno, ya tengo los resultados de los análisis y de momento no hemos encontrado la razón al fenómeno de la orina morada. Ya me lo imaginaba. Bueno, es que es pronto para saberlo. Ahora voy a hacerle un urocultivo y para eso voy a necesitar llevarme la bolsa. Ah, sí, no, es toda suya. Pero no haga trampas, doctora, que ya conozco a los médicos. Y siempre queréis tener razón a toda costa. No se preocupe, caballero, no voy a hacer trampas. Ahora vendrá una enfermera por la bolsa. Escucha, tengo buenas noticias. Estoy casi seguro de que los vómitos no son causados por la inhalación de gases. Menos mal. Joder, es que no me imagino qué pasaría si tuviera que dejar de pintar grafitis. Ya lo había pensado. Si es que lo sabía, Alicia. Si es que no se puede confiar en ti, hija mía. ¿Y se puede confiar en ti? ¿Que me espías detrás de la puerta, mamá? Pero lo que yo hago no es ilegal, hija mía. Lo que tú haces Mamá, es es ilegal. una forma de arte. Pero qué arte ni qué arte, mamá. Alicia. Ya está. Por la alcalinidad de la muestra, parece que tiene una infección de orina, pero bueno, esto tampoco explicaría el color morado. Aunque es llamativa la presencia de una bacteria denominada Proteus. Pero bueno, tampoco hay una relación entre esta bacteria y el color morado de la orina. Creo que lo mejor es que tome un antibiótico para ver si se produce algún cambio. Sí, como quiera, lo que haga falta. Carmen, le quería hablar sobre su hija en privado, porque no sé si se ha fijado, pero Alicia en situaciones de estrés y de tensión empeora mucho en cuanto a sus síntomas. Y creo que deberían llegar a algún tipo de tregua. Sí, estoy de acuerdo, doctor. Y lo primero, le pido disculpas porque usted ha presenciado unas escenitas que no tenía por qué haber visto. Y sí, ahora lo más importante es que ella esté tranquila y que esté bien. Yo me comprometo a dar una tregua. De acuerdo. Por otro lado, también le quería comentar que admiro mucho la obra de su hija. ¿Un médico al que le gustan los grafitis? Sí. Creo que a usted también le gustarían si le diera una oportunidad. La doctora no puede explicar el problema de la orina. Después de todo va a resultar que tienes razón. Tú sabías que el meteorito era falso, ¿verdad? Sí, sí lo sabía. Me lo dijo la doctora. Ahí está, puedes tirarlo a la basura. Ahora lo tiro. ¿Por qué no me dijiste que era mentira? Porque te quiero. Si tú me dices que crees en un meteorito o en los fantasmas, yo lo tengo que respetar. Bueno, traigo los resultados de la serología y ha dado negativo en la hepatitis A, B y C. ¿Eso qué quiere decir? Que seguimos sin saber cuál es la causa de la inflamación del hígado. Lo siguiente que quiero hacer es una laparoscopia explorativa y aprovecharemos para hacer también una biopsia hepática. El procedimiento consiste en intentar encontrar bridas o adherencias que expliquen por qué se están causando estos vómitos. ¿Vale? Pero bueno, tranquilidad. ¿Vale? Porque suena peor de lo que es. ¿Vale? Gracias, doctor. Venga. Pues, mira, por una parte la biopsia hepática no ha sido concluyente y por otro lado la laparoscopia no nos indica cuál es el motivo exacto que produce los vómitos. No te preocupes, cariño. Que el doctor va a terminar averiguando de qué se trata, mi amor. De todas formas, viendo los síntomas que tiene y los resultados de las pruebas, estoy seguro de que la inflamación del hígado ha sido causado por el medicamento que le administré para el dolor de cabeza. Yo es que a ella para la migraña toda la vida lo que le daba es naproxeno, que es lo que me tomo yo. Espera un momento. ¿Tú también sufres migrañas? Sí, claro, es de familia y mi madre y el tío José, ¿a que sí? Estaríamos hablando del síndrome del vómito cíclico. Es más predominante en las mujeres y viendo los síntomas que tienes, si le sumamos ahora las migrañas, estoy seguro de que se trata de este síndrome. Además, este síndrome empeora con el estado anímico de los pacientes, como cuando están fatigados o sienten estrés. Ya tengo los resultados de las pruebas y no son concluyentes. Lo más probable es que la orina con la bacteria Proteus reaccionara con el material del que está hecha la bolsa y entonces la orina adoptase este color morado. Pero tengo que ser sincera, no lo puedo demostrar. Muy bien, doctora. Pues de acuerdo. Adelante con la quimio. Estupendo. Y me alegro de haberles demostrado que no todo se puede explicar. Como mi mujer, que a pesar de tener yo un carácter insoportable, siempre está conmigo. Te quiero como el primer día.